Hola, somos el grupo de Isaac Cuello y Carlos Díaz Alejo y les vamos a hablar sobre la corrosión por erosión. Pero primero que todo, ¿qué es la erosión? La erosión es el desgaste paulatino de los suelos y rocas que producen distintos procesos en la superficie de la Tierra. La erosión implica movimiento, transporte del material en contraste con la alteración y disgregación de las rocas, fenómeno comúnmente conocido como meteorización, y es uno de los principales factores del ciclo geográfico. Ahora, ¿cuáles son los agentes que influyen en esto? Pues tenemos la actividad humana, el agua y el aire. El agua es el principal protagonista de la erosión natural. Actúa como abrasivo y disolvente. Podemos decir entre los ríos, aguas subterráneas y lluvia. Los ríos llevan piedras y otros materiales, los cuales modifican el territorio. Las aguas subterráneas pues generan las cuevas y las lluvias generan cuevas. Ahora, el aire transporta partículas sólidas que actúan como lijas literales sobre las rocas y la actividad humana, pues por las mismas actividades industriales que generan reacciones entre algunos químicos y rocas. Ahora sí, que es la corrosión por erosión. La corrosión por erosión es el efecto producido cuando el movimiento de un agente corrosivo sobre una superficie de metal acelera sus efectos destructivos a causa del desgaste mecánico. La erosión por sí misma no es corrosión. Sin embargo, con condiciones abrasivas es posible la remoción de la película protectora del metal, dejándolo expuesto al deterioro. Ahora, ¿de dónde se origina la corrosión por erosión? Buena pregunta. La importancia es relativa del desgaste mecánico y de la corrosión es a menudo difícil de determinar y varía considerablemente de una situación a otra. El papel de la erosión se atribuye generalmente a la eliminación de películas superficiales protectoras. Un ejemplo, las películas protectoras formadas por el óxido generado por el aire. Un metal oxidado ralentiza su deterioro porque la superficie ya oxidada dificulta que el interior continúe oxidándose. Ahora sí, el polvo o la arena impulsados por el viento eliminan esa capa generada por el óxido. El metal continuará deteriorándose al haber perdido su protección. ¿Y cómo nos damos cuenta que es erosión por corrosión? Pues generalmente tiene un aspecto de pequeños hoyos lisos. El ataque también puede exhibir un patrón direccional relacionado con la trayectoria tomada por el corriente. Un ejemplo, el agua que va por las tuberías. Al igual que el por movimiento sobre la superficie del metal, el aire. La corrosión por erosión prospera en condiciones de alta velocidad, turbulencia, choques, entre otros. De manera frecuente aparecen en bombas, mezcladores y tuberías, particularmente en curvas y codos. Las partículas en suspensión son también frecuentes causantes de problemas. Este material, además de ser más duro, generalmente debe presentar una resistencia a la corrosión superior incluso en condiciones estancadas o sin movimiento de fluido. Aquí podemos ver algunas imágenes de corrosión por erosión. Tenemos las tuberías, los codos y las turbinas. Ok, ahora, ¿cómo evitar la corrosión por erosión? Debido a su grado relativamente alto de resistencia, el acero tiene muchas ventajas como material de construcción, por lo que los productos de acero se han utilizado en una gran variedad de aplicaciones. Sin embargo, el problema más común con la utilización de acero en un entorno marino es su susceptibilidad a la corrosión. Por lo tanto, para una utilización más efectiva de acero, es necesario poseer algunos conocimientos de los fenómenos de corrosión y sobre los métodos existentes de protección contra los mismos. Soluciones y prevenciones. Utilice acero inoxidable en lugar de acero normal. Acero inoxidable es acero normal mezclado con otros materiales como níquel y cromo. Sin embargo, el coste del acero inoxidable hace que este no sea práctico para un uso diario, excepto para pequeños elementos de ajuste como pernos y tuercas. Recubra el acero normal con plásticos especiales. El recubrimiento del acero con plásticos especiales resistentes al desgaste constituye otra forma de protección contra la corrosión. Sin embargo, el alto coste que implica el proceso de recubrimiento
en talleres especializados hace que este método no sea práctico para un uso diario. Pinte el acero normal con pinturas especiales. El pintar el acero utilizando pinturas especiales es el método más común de proteger grandes estructuras de acero. Las superficies que se van a pintar se deberán limpiar cuidadosamente con un cepillo de acero, preferiblemente mediante un chorro de arena. La capa inferior deberá consistir en un imprimador basado en zinc. La segunda y tercera capa deberán consistir en una pintura de epoxi sobre base de brea. Al pintar el acero, se deberán tener en cuenta los siguientes puntos. La pintura casera normal no son adecuadas para el entorno marino, debido a que al igual que algunos plásticos, envejece con mucha rapidez cuando está expuesta a los rayos del sol. El diésel, queroseno y la gasolina no son químicamente compatibles con las pinturas marinas. Habrá de utilizarse el diluyente de pintura apropiado. Se deberán utilizar guantes siempre que se manipulen pinturas basadas en epoxi. Proteja el acero con ánodos de zinc. Protección catódica. Los ánodos de zinc se utilizan para prolongar más aún la vida útil de estructuras de acero sumergidas en agua de mar, como por ejemplo pilones de acero, montones, flotadores metálicos, etc. Los elementos de aluminio en contacto con acero húmedo quedan expuestos también a la corrosión galvánica. Recubre el acero con zinc. El recubrimiento de acero con zinc, que es otro metal, es un procedimiento que se conoce generalmente como galvanizado. Y es la forma más normal de proteger pequeños objetos fabricados como anillas de amarre, volardos fabricados con tubos, pernos, hornazas, cadenas, billetes, tuberías de agua, etc. Los materiales a recubrir se sumergen normalmente en un baño de zinc fundido en talleres especializados. Una vez el objeto se ha sumergido en zinc caliente, no se debe realizar ningún trabajo de soldado, corte o taladrado, ya que esto destruiría la integridad del recubrimiento de protección. Estudio de la corrosión en Venezuela. La corrosión-erosión, debido a la exposición de la atmósfera, es un aspecto de reciente investigación en el campo de la corrosión en Venezuela. Es de gran importancia en estudios de corta duración el poder evaluar el proceso tomando en cuenta los daños ocasionados por corrosión uniforme y por corrosión localizada o corrosión-erosión. Siendo capital Coro, capital del estado Falcón, zona de médanos y fuertes vientos, se planteó un estudio para conocer el comportamiento de materiales metálicos sometidos al fenómeno de erosión-corrosión. Se utilizaron placas de acero SAE 1010 de 170 centímetros cuadrados aproximadamente, y alambres de acero y de cobre de 1.5 metros de largo y 1.3 y 0.5 milímetros de diámetro respectivamente, para evaluar el comportamiento de estos materiales por exposición a la atmósfera de Coro durante 12 meses, utilizando el método tradicional por pérdida de peso y la variación de la resistencia eléctrica. Las mediciones de resistencia eléctrica en el tiempo han permitido establecer ecuaciones cinéticas del tipo E igual a AT, que describen la corrosión y erosión del acero y cobre durante el primer año de exposición. Comparando este método con el tradicional por pérdida de peso, se ha encontrado con el mismo que no solo permite evaluar la corrosión debido a la reacción del metal con el medio ambiente, sino también el efecto de erosión ocasionado por el choque de partículas transportadas por los fuertes vientos que imperan en la zona. En climas tropicales áridos, donde existen fuertes vientos que arrastran arena, la corrosión se acentúa por la presencia de otro fenómeno, la erosión. En ciertas regiones de Venezuela y más específicamente en la región falconiana, en donde la corrosión-erosión alcanza grandes magnitudes debido a la existencia de terrenos arenosos y altas velocidades de viento marino. Se exige un estudio prioritario del mismo, y más aún si tomamos en cuenta que el ambiente tiende a empeorarse por la contaminación del aire provocada por la industrialización. Método para medir la corrosión. El método utilizado tradicionalmente y que se viene creando hasta la fecha es la medida de la pérdida de peso. Como su nombre indica, este método consiste en determinar la pérdida de peso que ha experimentado un determinado metal o aleación en contacto con un medio corrosivo. Las unidades más frecuentes utilizadas para expresar esa pérdida de peso son miligramos decímetros cuadrados día, MDD, milímetros por año, milímetros barra año, y pulgadas por año o milipulgadas por año. Gracias.